Para los que no han estado conectados, para los que llegan por primera vez, les cuento que estamos estudiando las parábolas de Jesús. Entonces, esta es la tercera clase. La primera fue sobre los propósitos, hablamos sobre los propósitos de las parábolas. La segunda fue la parábola del sembrador. Y hoy vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Todas han estado en este Evangelio de Mateo, específicamente Mateo 13. Dice el versículo 24 de Mateo 13. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos, para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola como tal. Ahora, más adelante, Jesús, en el versículo 36, Jesús empieza a explicar esta parábola. Y así ya nos queda a nosotros mucho más fácil tener ese entendimiento. No le vamos a dar un significado que no es, porque Jesús ya aquí ya lo dio, igual como lo dio en la parábola que estudiamos ahora 8 días, en la parábola del sembrador. Entonces Jesús, al explicar la parábola, dice en el versículo 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En su defecto, el que entienda, entienda. Bueno, parábola del trigo y la cizaña o de la mala hierba. Otras versiones la llaman mala hierba. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es qué era el trigo y qué era la cizaña. Miremos los que de pronto no han visto físicamente lo uno o lo otro. Jesús hace esta comparación porque las dos son muy parecidas, tanto que correría uno el riesgo de, si está en un cultivo de trigo, eh, verdaderamente arrancar el trigo en vez de la cizaña. O sea, son dos espigas muy parecidas. Entonces tengamos en cuenta eso en primer lugar. ¿Qué es la cizaña y qué es el trigo? Y cómo son de parecidos, cómo son de similares.
Como introducción, nosotros vimos que hemos visto también cuando estudiamos el Evangelio de Juan, eh, en los evangelios podemos ver cómo muchos judíos han rechazado el mensaje y las enseñanzas de Jesús. A estos Jesús empezó a hablarles por parábolas para ocultarles las verdades del reino porque no querían creer y por su propio corazón endurecido. Esta parte de que Jesús empezó a hablarles en parábolas para ocultarles las verdades, lo vimos en la primera sesión, la primera sobre los propósitos de las parábolas. Era eso. No querían eh, escuchar las verdades, no querían creer en Jesús, porque tenían un corazón endurecido. Eso ya lo habíamos estudiado. Con la parábola del sembrador nos enseñó que su mensaje o semilla puede caer en diferentes terrenos, pero solo en uno da fruto. Solo esta clase de personas obtienen la salvación. No sé si la cogimos la semana pasada, donde se hablaba de cuatro terrenos. De esos cuatro terrenos, solo uno, o sea, el 25%. Recordemos que los cuatro terrenos correspondían a cuatro tipos de persona, cuatro tipos de corazones. Y solamente uno de esos cuatro terrenos era el que obtenía la salvación. Lo que el Señor estaba hablando era de la salvación. Y solamente uno. He leído de algunos pastores y de algunos líderes y de algunos ministros de otras congregaciones, de otras iglesias, que dicen que inclusive ese 25% es muy alto. Inclusive es mucho menos la cantidad de personas que están en esta clase de terreno, un terreno bueno. Bien, entonces, hoy seguimos estudiando este capítulo 13, donde está esta parábola del trigo y la cizaña. Entonces vamos a ponerle mucho cuidado, mucha atención, porque como vimos, el trigo y la cizaña son muy parecidos. Al final, necesitamos que nosotros quedemos pensando si somos verdaderamente trigo o somos cizaña. Porque recuerde, miremos la similitud que hay. Entonces es un límite, es un hilo muy delgado que muchas veces creemos, pensamos que somos y mentiras. Así como Jesús la explicó, vamos a mirarla, vamos a estudiarla hoy. Entonces dice el versículo 24. El que siembra. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El Señor es el sembrador, quien da el mensaje de salvación, quien dice cómo se debe caminar para acercarnos más a Él. Nos instruye y aconseja cómo podemos llegar a su granero. Es el Señor quien sembra la semilla y es Él quien nos dice, quien da las instrucciones detalladamente de cómo es que nosotros podemos llegar a acercarnos a Él. No es como a nosotros nos place, no es como a nosotros nos parece, sino que es Él el quien da todos los parámetros para poder entrar a ese granero. Es importante resaltar lo que Juan dice aquí. La buena semilla. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Esa buena semilla es el mensaje que nosotros tenemos, es el mensaje más confiable que nosotros tenemos, es el mensaje expositivo de la Biblia, es el mensaje que nosotros tenemos a disposición. Entonces, esa buena semilla es la que nosotros debemos de empezar a discernir. ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo? Si es buena semilla, ¿cómo sé yo si es buena semilla? Pues de entrada, si me están exponiendo la Biblia, si el que me está hablando está exponiendo los versículos de la Biblia y los está explicando tal como el Señor lo hace. El Señor dio su palabra
El Señor dio su mensaje y con un significado. Nosotros hoy en día no podemos darle un significado diferente. O sea, no podemos decir algo que la Biblia no dice. Esa es la buena semilla. Jesús les explica esto en el versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. Ese es el que siembra la buena semilla. Segunda de Pedro 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiero que vamos atando los cabos y vamos mirando qué referencia y qué similitud y qué analogía hay acá. Dice que tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual debemos estar atentos, porque esa palabra es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Recordemos que cuando nosotros estudiamos Juan, estudiamos que la luz vino al mundo y el mundo no la recibió. Tengamos en cuenta todo esto, que todo esto se va a ir complementando. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, lo que acabamos de decir, no es de interpretación personal, no es lo que a mí me parece que dice, porque es que así es que suena muchas veces mejor que como me la dicen en otro lugar o como me la dicen literalmente como debe de ser. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, de entrada, nosotros tenemos la mejor, la más confiable y la única, la verdad, enviada directamente por Jesús. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de cuál semilla es la que yo estoy recibiendo. Recuerde que mi corazón es un terreno. Versículo 24. Un hombre que sembró buena semilla, ¿dónde? En su campo. Entonces, ¿cuál es el campo? Dice el versículo 38, explicando. El campo es el mundo. El campo es el mundo. El campo es el mundo donde fue puesto el hombre que vivía en presencia de Dios. ¿Dónde fue puesto el hombre? Recordemos, entonces ahí nos tenemos que ir hacia Génesis. Génesis 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué? Esa semilla que sembró. ¿En dónde? En el mundo. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Era buena, esa semilla era buena. En la parábola el Señor está sembrando semilla buena, trigo. Pero vino el hombre malo y sembró la semilla mala. Pero originalmente Dios sembró semilla buena. Mateo 5:45 dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. ¿Quién puede escuchar el mensaje del Señor? ¿Quién puede escuchar la palabra? ¿Quiénes estamos escuchando hoy el mensaje de Dios? ¿Quiénes estamos escuchando, recibiendo ese mensaje, esa palabra? O sea, todos. El Señor hace salir el sol sobre todos, buenos y malos. O sea que el mundo es literalmente el mundo. No es como pensamos muchas veces o como muchas personas tratan de decir que el campo es dentro de la iglesia, que el campo es la iglesia. Pero vemos que el campo no es la iglesia.
El campo aquí en esta parábola es el mundo como tal. Dice, el campo no es la iglesia, aunque hay congregaciones en donde la buena semilla nos está exponiendo. El mensaje se ha desviado por intereses personales o simplemente por ignorancia. Pero en sí, aquí dice que el versículo 38, Jesús mismo dice, el campo es el mundo. O sea que en el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino. Y la mala semilla, o sea, y la cizaña, son los hijos del malo. Recordemos, hijos del bueno, o sea, el trigo. Y la cizaña, o sea, los hijos del malo. Trigo y cizaña, dos plantas muy similares. ¿De cuál hago parte? ¿De cuál soy? Vamos a ir mirando. Ahora, el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Dice el versículo 25. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La explicación a este versículo está en el versículo 39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, es Satanás. Satanás es el enemigo y el que siembra cizaña entre el trigo. El enemigo, diablo o Satanás, es quien ha torcido el mensaje de salvación. Ha sido quien ha llenado los corazones de los hombres de mentiras y engaños, pues es el padre de la mentira. Satanás solo quiere hurtar, matar y destruir a todo ser humano para que no puedan tener la salvación. ¿Cuál es su estrategia? Su estrategia es desviar nuestra mirada de Dios, tratando de que estemos afanados porque qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, qué vamos a vivir, de qué vamos a vivir, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros tenemos muchas preocupaciones, las cosas de Dios pasan a un segundo plano. Las cosas del Señor quedan relegadas y cualquier cosa es más importante que escuchar el mensaje del Señor. Entonces, hay reuniones, servicios dominicales, hay estudios de la Biblia, hay charlas bíblicas, hay reuniones de familia, hay muchas células, muchos sitios, muchas partes donde se puede estudiar y escudriñar las escrituras. Pero, recordemos como hablamos la clase pasada, si mi corazón, si yo no estoy dispuesto a escuchar y a entender y a esforzarme un poquito por entender el mensaje del Señor, mi mirada se va a desviar. Entonces, el enemigo, o sea, Satanás, lo que va a buscar es cualquier oportunidad para poder desviarnos, quitar la mirada, que nosotros no nos concentremos. Entonces van a resultar situaciones. Siempre va a resultar situaciones. Siempre. Entonces, hay que ir a la iglesia o me tengo que conectar. Entonces, no, tengo otras prioridades como tengo que ir al gimnasio. No, es que tengo que sacar el perro. No, es que tengo que darle comida al perro. No, es que se me resultó un problema. No, y sobre todo el trabajo. El trabajo nos quita la concentración y la mirada del Señor. Y es una muy buena excusa que nosotros tenemos. Miremos que en muchas congregaciones hemos visto que llegan personas pidiendo oración para que el Señor les conceda un empleo. Pero cuando llega el empleo, cuando esta persona consigue trabajo, entonces se pierde de la iglesia. ¿Y cuál es la excusa? El trabajo.
es que tengo que trabajar. Y entonces trabajo de 6 a 6. Y cuando llego a la casa estoy muy cansado para conectarme y oír a este man que habla ahí que yo ni a veces le entiendo. Muy sutil, es muy sutil. Tenemos muchas prioridades antes que el Señor. Cuando eso pasa en mi vida, lo más seguro es que por más que me expliquen una parábola, por más que me expliquen un pasaje de la Biblia, yo no lo voy a entender. ¿Con qué actitud yo me estoy acercando a las escrituras? ¿Con qué propósito me estoy conectando a una charla o a un servicio ahora que estamos virtualmente? ¿Cuál es mi corazón? ¿Cuál es? ¿Verdaderamente tengo hambre y sed de justicia? Porque bienaventurados seríamos o seremos cuando hay esa hambre y sed de justicia, de justicia. O estamos muy cansados, o llegamos verdaderamente, ay, cansados y no. Se me olvida. O sea, si a mí se me olvida una reunión, si a mí se me olvida el servicio dominical, yo debería de sentarme y pensar en en qué puesto está el Señor en mi vida. ¿Qué es más importante? A ver, la pregunta, ¿se nos olvida, alguna vez se nos ha olvidado ir a trabajar? ¿Alguna vez se nos ha olvidado, uy, ¿verdad que hoy tenía que ir a trabajar y eran las 2 de la tarde? ¿Cierto que no? ¿Cómo es que se nos olvida estar delante de nuestro Señor? O ir a escuchar hablar de mi Señor y mi Dios. Entonces la pregunta, ¿será mi Señor y será mi Dios? En el mundo estamos. Entonces recuerden, o sea, vuelvo e insisto, la cizaña y el trigo son muy similares, muy similares. Y nosotros muchas veces pensamos que somos trigo porque asistimos regularmente, entre comillas, a la iglesia. Porque escuchamos de vez en cuando eh, un sermón, una clase, una charla. ¿Dónde está mi corazón? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Cuando la Biblia habla de injustos, son esas personas que no van a tener salvación, que no tienen la salvación. La puerta es estrecha. Por eso es que el Señor insiste tanto en llamarnos la atención. Seamos pilosos, estamos así atentos a la voz de Dios. Que el mundo no nos enrede, que el mundo no nos llene de sus mentiras. Nosotros tenemos la verdad más segura. Pongámosle cuidado. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, dice aquí, no erréis esta versión. Ojo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es una pequeña lista, porque si empezamos a desglosar cada uno de estos calificativos, entonces, ¿qué es un idólatra? Ah, no, es que yo no me arrodillo delante de ninguna imagen. Ah, no, es que yo no le prendo velas a ningún santo. Ah, no, es que no. Pero amamos más
al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana, a mi tía, a la abuela, el trabajo, el carro, el perro, el gato, cosas que nosotros muchas veces pasan tan desapercibidas en mi vida que no nos damos cuenta que soy un idólatra. ¿Por qué? Porque están por encima del Señor. Y dice el versículo 11, y esto erais algunos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Por qué? Porque ¿dónde estábamos nosotros? En el mundo. ¿O alguien ha salido de otro lado? ¿Cierto que no? Estábamos en el mundo, pero por misericordia y por piedad y por gracia del Señor nos ha sacado de allá. Nosotros éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, unos que se echaban con varones, ladrones, avaros. Ladrones, si desglosamos esa palabra ladrones, por favor, es tan sutil porque pensamos que los ladrones son los de corbata o los que se meten a las casas o los que están en la esquina robando. Y no, uno se puede robar un lápiz, un borrador o millones de pesos. Y los dos son ladrones. Hacer trampa, ¿qué es? Robar. Ahora, y esto erais algunos de nosotros. Estos éramos algunos de nosotros. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros estudiamos que la palabra, también lo vimos en la clase, en la reunión de familia los viernes, vimos que la palabra del Señor es la que nos limpia, es la que nos lava. Entonces, si yo ya tengo entendido, si yo ya tengo conocimiento, si yo ya tengo claro que es la Biblia, que son las escrituras, las que me están lavando, ¿de qué? De todo eso, de toda esa suciedad que hay en el mundo, de toda suciedad que yo traía del mundo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exponerme a su palabra, para que su palabra me lave, me justifique, me santifique. Solo así, eh, solo así es que nosotros vamos a poder entrar en el reino de Dios. Recuerden, los injustos no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Así nosotros pensemos de que sí, de que no, de que porque voy a la iglesia cada 8 días, entonces peco en semana y rezo el fin de semana, entonces empato. No, 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 no funciona, no funciona. O al menos así no dice la Biblia. El fruto, bien importante. Versículo 26. Y cuando salió la hierba, ¿y qué? Y dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. La hierba dio fruto. Dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Vimos el versículo anterior. Observemos que solo la buena semilla produce fruto. La buena semilla produce fruto. El buen mensaje nos permite conocer al Dios de la Biblia. Y al conocerlo vamos a poder tener una relación íntima con Él. Y es solo así que le vamos a poder amar. Y si le amamos, le vamos a obedecer. El fruto que produce, el fruto que produce la buena hierba. Ahora, ¿cuál es ese fruto? Ya lo vamos a ver. Lo importante aquí es que hay un fruto. Bueno, las dos hierbas van a producir un fruto, pero el fruto que nos va a hacer justos, que vamos a poder tener entrada al reino de Dios, es el fruto del trigo, o sea, el fruto de la buena hierba, no de la mala. Ese fruto, ese cambio que empieza a haber en nosotros, empieza desde adentro. No es un cambio físico, no es un cambio
por fuera. No es un cambio, no es que yo empiece a hacer obras. No es que porque yo empiezo a ayudar a los ancianos, yo empiezo a ayudar a los viejitos a pasar la calle, entonces es que yo ya empiezo a dar frutos. No es porque yo ya dejé de ser X o Y persona, como leímos en el versículo anterior, no es porque yo ya dejé de ser fornicario, no es porque yo ya dejé de ser mentiroso, no es porque yo ya dejé de ser ladrón que voy a entrar al reino de Dios. No es por obras, es por el único camino que hay, que es Cristo. Entonces, ese cambio empieza a realizarse dentro de mí. Las obras van a llegar como consecuencia de ese nuevo nacimiento que empieza en mí, que se inicia en mí. Entonces, al final va a haber una linda mariposa, que es así se va a ver. Pero al principio solamente se ve una horrenda oruga. Pero el cambio empieza interno, el cambio empieza por dentro de cada uno de nosotros. La buena semilla da un fruto, la mala semilla da otro fruto. ¿Cuál es el fruto que el Señor dice que por esos frutos es que nosotros vamos a tener el reino de Dios? Entonces, la buena semilla produce frutos del Espíritu Santo, que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5, 22 al 23. O sea, eso no me lo inventé yo, está en Gálatas. No hay frutos, bueno, esa es la buena semilla. Ahora, la mala semilla, no hay frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos que da la mala semilla? O sea que la mala semilla también da frutos. Inmoralidad, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. O sea, no solamente esta pequeña lista, esto es el total, sino que otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. No heredarán el reino de Dios. Entonces lo que vemos son dos clases de frutos. Fruto de la buena semilla, pero fruto de la mala semilla. El fruto de la mala semilla es eso prácticamente viene en nosotros. O sea, nosotros desde que nacemos malos. Somos malos. Ahí nacemos con pecado. Y a medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando, toda esa maldad que hay en nosotros empieza a salir a flor de piel. Pero llega la buena semilla, llega el mensaje bueno. Y ese mensaje bueno es el que empieza a alabarnos. Llega el mensaje del Señor, llega la palabra, y esa palabra es la que empieza a alabarnos y a mostrarnos que lo único que en nosotros hay es oscuridad y tinieblas. Versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Versículo 39, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, esa siega o esa cosecha se hará el fin del siglo. Deje crecer el trigo y la cizaña. Ahí está la respuesta del por qué a esas preguntas que hay. Bueno, y si el Señor, ¿por qué habiendo tanta maldad en el mundo, entonces por qué no? ¿Por qué no acaba con todo? Que sería como lo más razonable, ¿no? Si el Señor odia el pecado y está así tan horrible el mundo, ¿por qué no acaba con todo? ¿Qué dice la parábola? Acabaría también con la buena semilla, con el trigo, ya que acabaría con todos. Por eso, al final del siglo,
Al final de los tiempos, entonces, es que se va a hacer la cosecha. Lucas 21, 19 al 28 dice, la siega o cosecha del fruto que se sembró lo harán los ángeles cuando llegue el fin del mundo. La siega, la cosecha, ojo, ¿quién lo va a hacer? Los ángeles, no nosotros. Nosotros no vamos a cosechar, nosotros simplemente expandimos esa semilla que el Señor plantó. El Señor dio esa semilla, nosotros simplemente la llevamos ¿a dónde? Al mundo. ¿Para qué? Para que muchos de los que están en el mundo puedan conocer el reino de Dios y puedan tener esa salvación, puedan tener ese gozo que se obtiene, que se tiene cuando se está cerca de Dios. Si miramos desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que Dios busca es que nosotros estemos, que el mundo entero esté cerca de Él. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando pecaron, ¿qué pasó? Tuvieron que salir del huerto, el Señor los tuvo que sacar. ¿Por qué? Porque había pecado en ellos. Ahora el Señor nos da ese camino para podernos acercar. ¿Por medio de quién? De ese sacrificio de Cristo en la cruz. Dice el versículo 20. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, o sea, ¿cuándo va a ser el fin del siglo? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. O sea, si vemos, hay unas señales específicas. ¿Nosotros estamos atentos a esas señales? Versículo 23. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Versículo 24. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y agitación del mar. A propósito del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a suceder, lo que le va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo. O sea, ¿quiénes? Cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca ¿qué? Nuestra redención. ¿La redención de quién? De los hijos del reino. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos seguros que somos hijos del reino, que somos hijos de Dios. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Así, déspotamente lo habla el Señor. Ustedes son hijos del diablo o ustedes son hijos de Dios. ¿Qué es lo importante aquí? Esto, miremos lo que nosotros podemos ver, el ánimo que nosotros podemos tener con estos pasajes. Todo esto va a suceder, pero nosotros, hijos de Dios, debemos cobrar ánimo con esto. Cuando esto empiece a suceder, debemos y levantar la cabeza porque se va a acercar nuestra redención, se va a acercar nuestra salvación. Vamos a poder estar cerca de Dios. Ahora dice, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. La cizaña o la mala hierba son los hijos que no han aceptado el mensaje del Señor. Ojo, no son las personas que hacen lo malo, o sea, esas acciones malas, esos que son ladrones, estafadores, o sea, no, como yo no le hago un mal a nadie, como yo no le robo a nadie, como yo no insulto a nadie, como yo no odio a nadie, como yo no hago, no mato, no,
soy una dulce paloma, entonces yo soy un hijo de Dios. La cizaña o la mala hierba son los que no han aceptado el mensaje del Señor, el mensaje de salvación. No aceptan la única verdad. Por lo tanto, no podrán encontrar el único camino que conduce a la vida eterna. Todos los que rechazan el mensaje rechazan a Cristo y estarán rechazando al Padre. Si yo rechazo el único camino que hay, ¿qué me queda? Juan 3, 17 y 18, este viene del famoso versículo que todos conocemos, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que envió a su Hijo unigénito. Ahora, el versículo 17 y 18 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree, versículo 18, el que cree en él no es condenado. ¿Quién no va a ser condenado? El que cree en él. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Qué es creer en el Hijo de Dios? ¿Qué es creer en Cristo? ¿Qué es creer que Dios, que Jesús es mi Señor y mi Salvador? ¿Qué es eso? Porque la Biblia también dice que hasta los demonios creen. La diferencia es que ellos tiemblan. Versículo 41, Jesús dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quién va a coger esa cizaña y la va a echar fuera? Los ángeles. Los ángeles. ¿A quiénes? A los que rechacen al Hijo de Dios. ¿Y qué es rechazar el Hijo de Dios? Es rechazar su mensaje. Porque ¿qué dice Juan 1.1? En el principio era el verbo, o sea, la palabra, o sea, el mensaje. Y el verbo vino a este mundo y el mundo lo rechazó. O sea, ese mensaje por medio de Cristo fue rechazado. Esos son los que van a quedar fuera. Esos son los que no van a entrar al reino de Dios. ¿Yo estoy recibiendo el mensaje de verdad? ¿O estoy cumpliendo? Porque es que ¿quién se aguanta a mi esposo? ¿Quién se aguanta a mi esposa? ¿Quién se aguanta a mi mamá? ¿Quién se aguanta a mi papá? ¿Yo ya fui bautizado? Que recuerde que todo esto son eh, palabras de Dios y Dios es espíritu. Y como tal hay que entenderlo. ¿Cómo? En el espíritu. Versículo 30 dice, pero recoged el trigo en mi granero. El trigo, referencia a quién? A la buena hierba, o sea, a los justos. Dice Jesús explica en el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué hay que recibir? Los justos, los que reciben a Cristo, los que reciben su mensaje, los que están atentos a su mensaje, los que escudriñan las escrituras, los que estudian las escrituras, los que están deseosos por cuidar ese tesoro que ha encontrado, por cuidar esa perla de gran precio. Si yo no la he encontrado, entonces lo más seguro es que me va a dar lo mismo escuchar hablar de mi Dios o no. Entonces, son eh, esos pensamientos que tengo. No, pues, hoy no me conecto, hoy no asisto a la reunión, hoy no estoy en el servicio, pero como queda ahí grabada, entonces, pues esta semana la escucho. De seguro que no se va a escuchar.
O, listo, sí, no, me voy a conectar hoy, pero estoy más pendiente del televisor que de lo que me están enseñando, de lo que me están hablando. Estoy más pendiente del chat, de las redes sociales, del Facebook, que del mensaje que me están hablando. Miremos que podemos estar en el lado equivocado y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Miremos que Jesús fue muy sabio coger dos plantas tan parecidas, el trigo y la cizaña. Pero como nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, solamente el Señor lo conoce. ¿Cuál sería nuestro pensamiento? ¿Cuál sería nuestro sentir? ¿Cuál sería el sentir de todos nosotros? Ah, no, es que no soy, yo soy trigo, oiga, yo soy trigo. ¿Cómo sé que yo soy trigo? Recordemos, ¿cuál es la única diferencia entre los dos? Los frutos. Y no es por obras. Si no es por obras, o sea que las prácticas religiosas no nos hacen hijos de Dios. Colocar la cara de pastel llegando a la iglesia no nos va a hacer hijos de Dios. No es por obras, es frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Todas esas cosas que se empiezan a producir desde adentro de cada uno de nosotros. No es por fuera, no es por la cara de pastel derretido que cada uno ponemos. No es por eso. Que nadie nos engañe. Dice primera de Juan 3, versículos 7 al 9. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Ojo, el que hace justicia es justo. Como Él es justo. ¿Como quién? Como Jesús. El que practica el pecado es del diablo. O sea, no nos engañemos. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ojo, todo aquel que es nacido de Dios, hijo de Dios, no practica el pecado. No lo practica. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No podemos practicar el pecado. ¿Por qué? Porque no es un esfuerzo mío. No soy yo el que voy a luchar ahí por la fornicación, no. ¿Qué es lo que hay en mí? La simiente de Dios permanece en mí. ¿Y cuál es la simiente de Dios? Su espíritu. El Espíritu Santo de Dios va a habitar en mí, como lo estudiamos en la clase en la reunión de familias. Y entonces ya no voy a ser yo. Y entonces si yo no soy, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios, contra mi amado, contra mi Señor? Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando estamos hablando aquí de pecar, entonces algunos ya están pensando, es que, no dice pues la Biblia que no hay ninguno, que si alguien dice que no es pecador es un mentiroso. Sí, todos los días pecamos, pero lo que aquí está hablando es el que practica el pecado es del diablo. Entonces, no es que yo peco involuntariamente y entonces estoy practicando un pecado. No, el que practica un pecado lo practica el lunes, lo hace el martes, el miércoles, el jueves o cada 8 días. Y el decir es, Señor, perdóname esta y otra. Perdóname esta y la de aquí 8 días. O sea, no ha nacido de nuevo. No puede pecar porque es nacido de Dios. No podemos pecar. Vamos a ofender a Dios. Vamos a rechazar a Dios. Un ejemplo muy claro es para las personas casadas. Entonces supongamos que
que el esposo está enamorado de su esposa, ¿cierto? Y tienen su hogar. Y entonces a la esposa le dice cada 8 días, los viernes, mi amor, perdóname esta y yo y la canita que me voy a echar de aquí 8 días porque me voy a ir a acostar con una o con dos mujeres. Entonces perdóname esta y otra. ¿Es coherente eso? Si eso pasa, entonces es que no ama a su esposa. No hay esa relación íntima. O no la conoce o no la tiene. Es lo mismo con el Señor. Cada vez que nosotros pecamos, al Señor le duele. ¿Por qué? Porque el pecado nos mata. Todo el que pecare morirá. ¿En qué sentido? En que vamos a estar separados de Dios. Versículo 39 de Juan 5 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿En dónde? En las escrituras. Porque son las escrituras las que dan testimonio de Cristo. Son las escrituras las que hablan de Dios. Son las escrituras las que me enseñan, las que me hablan, las que me aconsejan, las que me dan a conocer el Dios de la Biblia. No solamente empiezo a oír como hemos estado acostumbrados. Oímos de un Dios que hay en la Biblia. Cuando la empezamos a estudiar, cuando la empezamos a escudriñar, cuando nos empezamos a enamorar de las escrituras, nos empezamos a enamorar del Señor. Es un deleite poder estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque empiezo a conocer quién es mi Dios. Y cuando yo lo empiezo a conocer, empiezo a tener una relación con Él. Dios es bueno. Dios es muy bueno. ¿Qué somos? ¿Trigo o cizaña? Porque podemos decir, ay no, yo todavía soy cizaña, pero espere y verá que, o sea, no, si es cizaña, es el momento de nacer de nuevo y ser trigo. Las cosas viejas deben de pasar. Todas las cosas viejas deben de pasar, tienen que pasar. Ahora todas van a ser nuevas y nuevas con fruto. Frutos del Espíritu Santo. Seguiremos con las parábolas, son muchas y son muy interesantes y muy apasionantes estudiarlas. Así que todos son bienvenidos y por aquí saben que estamos al servicio de todos y no nada, feliz noche para todos.